Bienvenidos al poder de las Escrituras. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios decide no salvar a algunas personas? Si Dios es amor infinito, ¿por qué hay quienes no podrán entrar al reino de los cielos? En este video, vamos a profundizar en los misterios de la Biblia para explorar las razones detrás de esta pregunta tan compleja. La idea de que algunos no pueden ser salvados puede parecer contradictoria con la naturaleza amorosa de Dios. Sin embargo, la Biblia enseña que hay ciertas actitudes y comportamientos que nos alejan de la gracia divina. Por eso, en este video, vamos a profundizar en los misterios de las Escrituras para entender qué nos dice Dios al respecto y cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas. Porque lo importante no es solo entender quiénes no serán salvados, sino cómo podemos evitar ser parte de estos grupos. 1. Los orgullosos. La Biblia menciona en múltiples ocasiones que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El orgullo es uno de los pecados más peligrosos porque nos ciega y nos impide ver nuestra necesidad de Dios. Pero, ¿qué significa ser orgulloso a los ojos de Dios? No se trata solo de sentirse superior a los demás, sino de negarse a reconocer nuestras debilidades, de pensar que no necesitamos a nadie más y, peor aún, de creer que no necesitamos a Dios. La historia de Satanás es el ejemplo máximo de orgullo. En Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, leemos sobre cómo Lucifer, el ángel más bello de la creación, cayó por su orgullo al querer ser igual a Dios. Este deseo de grandeza y de no someterse a la voluntad divina llevó a su caída. El orgullo fue la raíz de su pecado y sigue siendo la raíz de muchos pecados hoy en día. Dios no puede salvar a aquellos que no reconocen su necesidad de Él. El rey Nabucodonosor es otro claro ejemplo de orgullo. En Daniel capítulo 4, Dios le advierte a través de un sueño que perdería su reino si no se humillaba. Pero Nabucodonosor ignoró la advertencia, y Dios lo castigó haciéndolo vivir como una bestia, en el campo, hasta que reconoció que Dios era el verdadero soberano. Así que ¿por qué el orgullo es tan peligroso? Porque impide el arrepentimiento, y sin arrepentimiento no puede haber perdón ni salvación. Los hipócritas. La hipocresía es otra de las actitudes que impide que las personas entren al reino de los cielos. Jesús, en sus enseñanzas, advertía una y otra vez contra la hipocresía de los fariseos, quienes aparentaban piedad y justicia, pero en su corazón había maldad y egoísmo. La hipocresía no es solo hacer lo contrario a lo que se dice, sino también ocultar nuestras verdaderas intenciones bajo una fachada de santidad. En Mateo capítulo 23, Jesús pronuncia una serie de ayes contra los escribas y fariseos, acusándolos de ser como sepulcros blanqueados, bellos por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Los hipócritas se esconden detrás de la religión, usan las palabras de Dios para manipular y controlar, pero no tienen un corazón sincero delante de Él. Hoy en día, podemos caer en hipocresía cuando juzgamos a los demás sin examinar nuestras propias vidas. Podemos ser hipócritas cuando aparentamos ser espirituales en la iglesia, pero vivimos de manera contraria en nuestra vida diaria. La hipocresía es una forma de autoengaño, y Dios, que conoce el corazón, no puede salvar a alguien que no quiere enfrentarse a su verdadera condición. Los que rechazan la verdad. Dios no puede salvar a aquellos que se niegan a aceptar la verdad. La Biblia enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino a través de Él. Pero, ¿qué sucede cuando alguien rechaza esta verdad? Cuando rechazamos la verdad de Cristo.
estamos cerrando la puerta a la salvación, porque solo a través de la verdad es que somos transformados. El rechazo de la verdad es un tema recurrente en la Biblia. El profeta Jeremías lidió con un pueblo que rechazaba la verdad de Dios. A pesar de sus advertencias, el pueblo de Judá insistía en seguir a otros dioses y en ignorar la ley de Dios. En Jeremías 6:10, el profeta dice: ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Rechazar la verdad no es solo negar a Cristo, sino vivir en desobediencia deliberada. En el Nuevo Testamento, vemos a Pilato, el gobernador romano, preguntarle a Jesús: ¿qué es la verdad? Juan 18:38. Esta pregunta refleja el cinismo de alguien que ha perdido el interés en buscar la verdad. Aceptar la verdad es reconocer nuestra necesidad de un Salvador, pero rechazarla es elegir seguir en el error. Los que no se arrepienten. El arrepentimiento es fundamental para recibir la gracia de Dios. Aquellos que se niegan a arrepentirse, que no reconocen sus pecados ni sienten dolor por haber fallado, no pueden experimentar la salvación. El arrepentimiento no es simplemente decir lo siento, sino un cambio profundo de mente y corazón. Es un deseo genuino de alejarnos de lo malo y hacer la voluntad de Dios. El rey David es un ejemplo de verdadero arrepentimiento. Aunque cometió pecados graves, como adulterio y asesinato, su corazón se quebrantó delante de Dios, y su arrepentimiento fue sincero. En el Salmo 51, David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esto muestra que no importa qué tan grande haya sido nuestra falta, si hay arrepentimiento verdadero, hay esperanza. El profeta Jonás fue enviado a predicar a Nínive, una ciudad malvada y pecadora. Pero cuando los ninivitas escucharon la advertencia de Dios, se arrepintieron sinceramente, y Dios los perdonó. El arrepentimiento abre la puerta a la misericordia divina. Los que abusan de su libertad. Dios nos ha dado libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Pero algunos usan esta libertad para hacer lo incorrecto, justificando sus acciones con la excusa de que Dios los ama tal como son. Si bien es cierto que Dios nos ama, Él no aprueba el pecado. Aquellos que deliberadamente eligen vivir en pecado y se niegan a cambiar, no pueden ser salvados. El apóstol Pablo advirtió sobre este peligro en su carta a los Gálatas. En Gálatas 5:13, dice: «Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros». La libertad en Cristo no es una licencia para pecar, sino una oportunidad para servir y vivir de acuerdo con los principios de Dios. Tomemos como ejemplo al pueblo de Israel en el desierto. A pesar de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, muchos de ellos comenzaron a desear volver a Egipto, donde, aunque eran esclavos, tenían ciertos placeres como el alimento. Esta actitud de desprecio por la libertad que Dios les había otorgado los llevó a la muerte en el desierto. No debemos abusar de la gracia de Dios pensando que podemos vivir de cualquier manera y aún así ser salvos. Los que no perdonan. El perdón es un mandamiento central en el Evangelio. Jesús nos enseñó a perdonar a nuestros enemigos, a orar por aquellos que nos persiguen. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado. Y si queremos recibir su perdón, debemos estar dispuestos a perdonar a otros. En Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, se nos dice claramente: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial».
Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es liberador. Nos permite soltar el rencor, sanar las heridas y vivir en paz. Pero cuando no perdonamos, nos envenenamos a nosotros mismos. La falta de perdón endurece el corazón y nos aleja de la presencia de Dios. Un claro ejemplo de esto es la parábola del siervo malvado en Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35. En ella, un siervo que debía una gran suma fue perdonado por su señor, pero luego no quiso perdonar a otro siervo que le debía una cantidad mucho menor. El señor se indignó y retiró el perdón que le había concedido, arrojándolo a la cárcel hasta que pagara toda su deuda. Así sucede con aquellos que no perdonan. La falta de perdón es una cadena que nos mantiene atados al pasado y a la amargura. Dios no puede salvar a alguien que se niega a perdonar, porque el perdón es parte esencial de la naturaleza de Dios. Perdonar no significa olvidar, pero sí liberar a la otra persona y a nosotros mismos del peso del rencor. Los que niegan a Cristo. Finalmente, aquellos que niegan a Cristo y su obra redentora no pueden ser salvados. Negar a Cristo no es solo decir que no creemos en Él, sino vivir de una manera que demuestra que no valoramos su sacrificio. El apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2, versículo 22, dice: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Negar a Cristo puede manifestarse de muchas formas. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara, tal como Jesús le había predicho. Pero, a diferencia de Judas, Pedro se arrepintió y fue restaurado. La negación de Cristo puede ser externa, como negar que creemos en Él cuando nos presionan, o interna, cuando nuestras acciones no reflejan nuestra fe. En el mundo actual, negar a Cristo puede verse como vivir sin tomar en cuenta sus enseñanzas, seguir las corrientes del mundo sin defender lo que es justo y verdadero. Cada vez que elegimos el camino fácil en lugar del camino de Dios, estamos en cierta manera negándolo. Pero aún para aquellos que han negado a Cristo, hay esperanza si hay arrepentimiento genuino. Cada uno de estos grupos representa actitudes que debemos evitar para no alejarnos de la salvación. La buena noticia es que Dios nos ofrece la oportunidad de cambiar, de arrepentirnos y de acercarnos a Él con un corazón sincero. Si estás viendo este video y sientes que alguna de estas actitudes ha estado presente en tu vida, te invito a reflexionar y buscar la ayuda de Dios. Aun cuando parezca difícil cambiar, recuerda que no estamos solos en este proceso. El Espíritu Santo nos guía y nos fortalece para vencer el orgullo, la hipocresía, el rechazo a la verdad, la falta de arrepentimiento, el abuso de la libertad, la falta de perdón y la negación de Cristo. Nadie es perfecto, pero todos podemos caminar hacia la perfección si nos dejamos guiar por Dios. Te animo a que tomes un momento para orar y pedirle a Dios que te muestre en qué áreas de tu vida necesitas su ayuda. Él está dispuesto a escucharte y a darte una nueva oportunidad. Y recuerda, la salvación es un regalo, pero debemos aceptarlo con un corazón humilde y obediente. No olvides suscribirte a nuestro canal El Poder de las Escrituras, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino de fe. Reflexionemos un poco más sobre cada uno de estos puntos y cómo se aplican a nuestra vida diaria. El orgullo es el primer pecado mencionado porque es uno de los más destructivos. El orgullo no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también con los demás. Una persona orgullosa no puede aceptar críticas, no puede admitir errores
y eso genera conflictos y divisiones. En Proverbios 16:18 se nos advierte: el orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída. En nuestras relaciones personales, el orgullo nos impide pedir perdón, aceptar nuestras culpas o incluso reconciliarnos con aquellos que hemos herido. Es como una pared que construimos alrededor de nuestro corazón, creyendo que así nos protegemos, pero en realidad solo nos aislamos. Dios no puede salvar a alguien que, cegado por el orgullo, no se da cuenta de su necesidad de Él. La hipocresía es un pecado peligroso porque a menudo el hipócrita no se da cuenta de su propia condición. Aparenta ser justo, pero en su interior hay falsedad. Jesús dedicó gran parte de su ministerio a advertir contra la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo, que se preocupaban más por las apariencias que por la verdadera justicia. Hoy en día, la hipocresía se puede ver cuando juzgamos a otros severamente por sus errores, pero justificamos los nuestros con excusas. En la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas 18:9-14, vemos un claro contraste. El fariseo oraba de pie, agradeciendo a Dios por no ser como los demás y alardeando de sus buenas obras, mientras que el publicano, con humildad, no se atrevía ni a levantar la vista al cielo y pedía a Dios que tuviera misericordia de él. ¿Cuál fue la diferencia? La sinceridad del corazón. El publicano fue justificado porque su arrepentimiento era genuino, mientras que el fariseo permaneció en su hipocresía. Hoy en día, muchas personas rechazan la verdad. Ya no se busca lo que es correcto, sino lo que es conveniente. La verdad es vista como algo relativo, y cada quien crea su propia versión de la verdad para justificar su comportamiento. Este rechazo a la verdad nos aleja de Dios porque Él es la verdad. En Juan 14:6, Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Negar la verdad es negar a Jesús mismo. En un mundo donde la mentira se disfraza de verdad, es fácil caer en el engaño. Por eso, debemos buscar la verdad con un corazón humilde y dispuesto a cambiar cuando sea necesario. El problema de rechazar la verdad es que nos volvemos insensibles a la voz de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en Documentos Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. La libertad es un regalo precioso, pero debemos usarla sabiamente. Algunos usan la libertad como pretexto para seguir viviendo en pecado. Se justifican diciendo: «Dios me ama como soy», sin darse cuenta de que el amor de Dios también llama al arrepentimiento y a la transformación. En Romanos 6:1-2, Pablo pregunta: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El abuso de la libertad espiritual es un peligro sutil. No se trata solo de cometer grandes pecados, sino de justificar pequeñas desobediencias que, con el tiempo, se convierten en hábitos que nos alejan de Dios. El verdadero uso de la libertad es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, no según nuestros propios deseos. Perdonar no siempre es fácil. A veces, el dolor es tan profundo que sentimos que no podemos dejarlo ir. Pero Dios nos llama a perdonar porque Él nos ha perdonado primero. En la cruz, Jesús dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Si Él pudo perdonar a quienes lo crucificaron, ¿cuánto más nosotros debemos perdonar a quienes nos han herido? El perdón no significa que aprobamos lo que nos hicieron, sino que elegimos no cargar con el rencor. Cuando no perdonamos, es como beber veneno.
y esperar que la otra persona muera. Dios quiere liberarnos de esa carga y permitirnos vivir en paz. Negar a Cristo no es solo algo verbal. Cada vez que elegimos vivir de una manera que deshonra a Dios, estamos, de cierta forma, negándolo. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero fue restaurado porque su arrepentimiento fue sincero. Judas, por otro lado, traicionó a Jesús, y aunque sintió remordimiento, no se arrepintió verdaderamente. La diferencia entre Pedro y Judas no fue el pecado, sino la respuesta al pecado. La negación de Cristo es un pecado grave, pero incluso para este pecado, hay esperanza si nos volvemos a Él con un corazón sincero y arrepentido. Cada uno de estos 7 grupos representa actitudes que podemos detectar en nosotros mismos. Pero, ¿cómo evitarlas? Primero, es necesario estar atentos a las señales de advertencia. Si sentimos que somos autosuficientes, que no necesitamos de Dios, es momento de hacer un alto y recordar que todo lo que tenemos y somos proviene de Él. La humildad es la clave para evitar el orgullo. Si notamos que juzgamos a los demás con dureza, o que solo nos preocupamos por la apariencia externa de nuestras acciones, debemos reflexionar sobre la hipocresía. El autoexamen diario, el pedirle a Dios que nos muestre nuestras intenciones, es crucial para vivir una vida sin máscaras. Si en algún momento nos encontramos rechazando las enseñanzas de la Biblia o justificando nuestras acciones para no obedecer, es importante detenernos y preguntar: ¿estoy rechazando la verdad? Y si es así, ¿por qué? El arrepentimiento también debe ser constante. No se trata solo de arrepentirnos de los grandes pecados, sino de mantener un corazón sensible y abierto al cambio. Cada día es una nueva oportunidad para pedirle a Dios que nos limpie y nos transforme. La libertad no debe ser usada como pretexto para pecar, sino como un llamado a servir con amor a los demás. El perdón es esencial en todas nuestras relaciones. No importa cuánto nos hayan herido, el rencor solo nos destruye a nosotros mismos. Cuando no perdonamos, cerramos la puerta a la gracia de Dios. Y finalmente, nunca debemos avergonzarnos de nuestra fe ni negar a Cristo con nuestras acciones o palabras. Recordemos que nuestra vida debe reflejar a Cristo en todo momento. Al final, lo que Dios desea es que todos seamos salvos y lleguemos al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Pero Él no forzará a nadie. Cada uno de nosotros debe tomar la decisión de seguir a Cristo y de vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Estos 7 grupos de personas no están excluidos de la salvación porque Dios no los ame, sino porque sus corazones están cerrados a la gracia divina. El llamado de este video es a reflexionar sobre nuestras vidas y a hacer los cambios necesarios para acercarnos más a Dios. Porque Él está siempre dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, pero debemos dar el primer paso. Si reconoces alguna de estas actitudes en ti, no te desesperes. El amor de Dios es más grande que cualquier error que hayamos cometido, y Él siempre está dispuesto a perdonar a quienes se vuelven a Él con un corazón sincero. Así que te invito a orar conmigo. Señor, reconozco que a veces he sido orgulloso, hipócrita, y que he rechazado tu verdad. Pero hoy quiero pedirte perdón y abrir mi corazón a ti. Ayúdame a cambiar y a vivir de acuerdo con tus enseñanzas. Dame un corazón humilde y sincero, dispuesto a perdonar y a amarte por encima de todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda que este es solo el comienzo. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido que te ayude a crecer en tu fe y a entender mejor la palabra de Dios, suscríbete a nuestro canal El Poder de las Escrituras. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y déjanos tus comentarios abajo. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso de tu camino. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales
para estar al tanto de las últimas publicaciones y reflexiones bíblicas. Juntos podemos crecer en la fe y llevar la luz de Cristo a un mundo que tanto la necesita. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las Escrituras. Nos vemos en el próximo video.